Hola, Ay, hola Gabriel, hola profe. hola. Hola, Sí, es por una cuestión de compatibilidad con el dispositivo desde donde están conectados, pero no debería haber mayores problemas. Perfecto. Seguimos entonces. Ahora empezó a grabar. Ahora sí. Gracias, Martín. Bueno, continúo. Mi nombre es Gabriel Saucedo. Em, Junto con Mariela estamos en este trayecto de introducción a la contabilidad como para acercarles algunos conocimientos y bueno, totalmente a las órdenes para cualquier consulta o inquietud que tengan. Y bueno, nuevamente, bienvenidos a la Facultad de Ciencias Económicas. exactamente. Queremos darle una calurosa bienvenida y, bueno, les deseamos éxitos en este módulo, ¿sí? ¿De qué va a tratar el módulo de introducción a la contabilidad? Acá yo les armé una presentación, ¿sí? Donde ustedes van a tener, en primer lugar, ¿sí? El objetivo general, que es poder desarrollar conocimientos básicos y competencias sobre qué es un sistema de información contable, cuáles son las funciones y cómo se aplican en diferentes tipos de organizaciones. Acá pueden leer después los objetivos específicos que pretendemos que cumplan, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a tratar en el primer encuentro sincrónico que es hoy? Hoy vamos a hablar de lo que son las organizaciones, el concepto, cómo se clasifican, cuál es el ciclo operativo que tienen las organizaciones, el concepto de empresa, ¿sí? El concepto de bienes económicos, los recursos, cómo vamos a clasificar en recursos de rápida movilidad, recursos de carácter permanente y las fuentes de financiamiento. Esto va a ser en el primer encuentro sincrónico. En el segundo encuentro asincrónico, que va a ser mañana, ustedes van a tener un video que está subido en el aula virtual, ¿sí? En ese video ustedes van a tener, digamos, toda la parte teórica de lo que es el sistema de información contable, la contabilidad que forma parte dentro de ese sistema de información contable, los atributos que debe reunir la información contable, ¿sí? Y todo el proceso, ¿sí? Que se lleva a cabo dentro del sistema de información contable, donde el producto final son los estados contables. En el tercer encuentro sincrónico, que vamos a tener el día miércoles, ¿sí? Cuando yo hablo de encuentro sincrónico, significa que nos encontramos, ¿sí? Virtualmente. Ustedes tienen que asistir al Meet, ¿sí? En este encuentro sincrónico vamos a hablar de los hechos económicos, internos, externos. Vamos a hablar de la ecuación estática, de la ecuación dinámica y de las variaciones patrimoniales permutativas y modificativas. Y en el cuarto encuentro asincrónico, es decir, va a haber tareas que va a estar subida al aula virtual y va a haber un video sobre documentos comerciales. Este video es un video interactivo, donde ustedes van a tener dentro de ese video algunos jueguitos para, digamos, desafiarlos en cuanto a ver si lograron aprender este módulo, ¿sí? Y en el último encuentro, que va a ser el viernes 31, vamos a dejar para una clase de consulta a las 18, sobre todo lo que se desarrolló, y van a tener el examen, ¿sí? Va a ser un examen, un cuestionario final integrador que va a tener 1 hora de duración, ¿sí? Ya vamos a hablar sobre esa evaluación final. Bueno, vamos a recorrer el aula respecto a cómo hemos diseñado el aula. ¿Están viendo? Sí, sí, se ve, Mariela. Perfecto. Bueno, acá en el aula ustedes van a tener el link de los encuentros, ¿sí? Los días lunes 27, el miércoles 29 de octubre y el viernes 31 nos vamos a encontrar en este link, ¿sí? Acá tienen la presentación en la pizarra digital. ¿Qué tienen que hacer acá? Subir una foto para que nos podamos conocer y que ustedes nos comenten qué formación académica tienen y si trabajan o no. Y qué expectativas tienen respecto a la carrera que han elegido. Acá tienen la hoja de ruta. ¿Qué es la hoja de ruta? Son las actividades que ustedes van a tener que hacer en cada uno de estos encuentros, ¿sí? Hay actividades individuales y hay actividades grupales, ¿sí? Ustedes se bajan acá esta hoja de ruta y la van leyendo, ¿sí? Acá tienen un foro de consultas. El foro de consultas es para las dudas que ustedes puedan tener, ¿sí? Si vamos a entrar al foro de consultas, le vamos a dar un clic. Acá van a tener foro de consultas, le vuelven a dar un clic
¿sí? Y acá, por ejemplo, está mi nombre, verán, y acá dice, este es un foro donde podrán realizar todas las consultas. Entonces acá, donde dice responder, ustedes le dan un clic si tienen alguna duda, ¿sí? Y esto queda anidada todas las preguntas. Entonces, posiblemente la duda de un alumno sea la duda de varios. Entonces, después ustedes pueden entrar acá a leer si algún estudiante formuló alguna consulta y yo les voy a ir contestando y Gabriel también, ¿sí? Bueno, eso sería el foro. Seguimos. Acá hay un ítem donde dice formación de grupos. Justamente hemos armado un Excel en el Drive para que ustedes se conformen los grupos. Entonces nosotros tenemos conocimiento de quiénes integran cada grupo. A los efectos después de corregir las tareas que están propuestas en el aula virtual. Vamos al primer encuentro. Esto todavía ustedes no lo ven, pero yo después, cuando termine la clase de hoy, les voy a poner para que visualicen. ¿Cómo armé el encuentro? El primer encuentro sincrónico de hoy, vamos a hablar de la organización. Ustedes van a tener un blog, ¿sí? En cada encuentro he diseñado un blog. Y acá está la tarea, ¿sí? Ustedes entran al blog, ¿con qué se van a encontrar en este blog? El blog es un sitio web, ¿sí? Acá tienen la organización, el concepto de organización y van a tener las notas de cátedra. Las notas de cátedra es la teoría que ustedes pueden bajarse. Ustedes le dan un clic acá, inmediatamente les abre un archivo de PDF donde van a tener la teoría. Toda la teoría que vamos a ver hoy ya está acá diseñada para que ustedes la puedan bajar y la puedan leer. Esto es para aquellos estudiantes por ahí que nunca en su vida han visto contabilidad. Y para aquellos que ya vieron contabilidad, bueno, sería un repaso, ¿sí? Acá tienen la presentación digital donde van a tener el PowerPoint que hoy presentamos, ¿sí? Ya está subido. Y acá va a estar el video de la clase grabada. Para aquellos estudiantes que hoy no pudieron asistir, van a poder ver acá el video, ¿sí? Y acá al final van a tener un cuestionario de autoevaluación. Este es un cuestionario, como el nombre lo dice, donde ustedes se van a autoevaluar. Es decir, va a haber preguntas con opciones y una calificación que van a sacar. Pero esto simplemente para que ustedes puedan, saber si han aprendido o no la unidad. Yo recomiendo siempre hacer este cuestionario de autoevaluación una vez que leíste las notas de cátedra y que viste el video de la clase y viste la presentación digital. Una vez que nosotros tenemos conocimiento de todo el marco teórico, recién vamos a armar el cuestionario de autoevaluación. Esto les va a ayudar a ustedes a entrenarse para la evaluación final, ¿sí? Vuelvo a repetir, es de autoevaluación, ¿sí? No tiene nota esto nosotros no vamos a considerar como nota, sino es para que ustedes se autoevalúen. Las consultas, acá tienen el correo mío y el correo de Gabriel, ¿sí? Para cualquier duda o consulta que puedan tener. Bien. Y acá van a tener la tarea que van a tener que subir para este día, digamos, de hoy, ¿sí? La tarea. Acá tienen el detalle de la tarea, lo que tienen que hacer, ¿sí? Y ahí van a tener que subir después la tarea. Bueno. Vamos ahora a ver un poquito el tema de qué tarea van a tener que hacer en esta primera actividad, ¿sí? Como primer tarea que van a tener es bajar la planilla Excel sobre los distintos tipos de organizaciones que vamos a ver ahora en la teoría. Van a tener que hacer una carátula con los integrantes del grupo, subir la tarea al aula virtual y luego en grupo van a tener que elegir una organización, cualquiera sea, ¿sí? Van a diseñar la rueda operativa de esa organización, van a armar un mapa conceptual, ¿sí? Con las clasificaciones de organización que vamos a ver ahora, y luego ese mapa conceptual lo van a subir a la pizarra digital, al Padlet, ¿sí? Esa sería la tarea. Y, esta tarea, vuelvo a repetir, es grupal, ¿sí? Un miembro del grupo nomás es el que debe subir la tarea a la pizarra digital
Y cuando suba la tarea a la pizarra digital, o sea, el mapa conceptual, tiene que indicar quiénes son los integrantes del grupo, de manera tal que nosotros vamos a poder evaluar al grupo entero, ¿sí? Bien, vamos a iniciar entonces. Perdón, una preguntita puede ser. Sí, ¿cómo no? Entonces, lo que ya completamos la planilla Excel era para conformar los grupos y ya terminamos con esa tarea. A partir de ahora armamos nosotros por nuestro lado lo que es la tarea del grupal y subimos a la pizarra. Claro, No... esa planilla Excel es para que los grupos que están conformados hagan la tarea. Está bien. Para saber quiénes somos, digamos. Claro. Ya no trabajamos sobre el Excel ahora. No, sobre el Excel no. Exacto. Ahora van a trabajar en la pizarra digital y van a subir el mapa conceptual. Gracias. Hay un link donde hay distintas herramientas de inteligencia artificial que les propuse para que ustedes utilicen cualquiera. Cualquier duda que tengan, ustedes, digamos, me preguntan, ¿sí? Tenemos varias líneas de comunicación. Podemos tener el grupo de WhatsApp, que, digamos, están todos, el foro, ¿sí? De consultas, y el correo electrónico que yo les di, mariela.masur@fce.unam.edu.ar, es mi correo. Así que ustedes me pueden mandar un correo, me pueden mandar una duda en el foro, o bien en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? ¿Se ve el Power? Sí, sí se ve, Mariela. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué son las organizaciones? Las organizaciones, ustedes saben que están formadas por una o varias personas que tienen un objetivo en común. Estos objetivos pueden ser sociales o culturales, si hablamos de entes sin fines de lucro, o pueden ser objetivos económicos, es decir, aquellas organizaciones que persiguen un fin de lucro. Estas organizaciones son administradas por un grupo de personas. Estas personas requieren de recursos. ¿Qué tipo de recursos? Humanos, económicos, financieros, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo podemos definir una organización? Según Palen Acuña, dice que la organización está integrada por una o varias personas o grupo de personas que mediante la utilización de recursos desarrollan un sistema de actividades interrelacionadas y coordinadas para el logro de un objetivo común, dentro de un contexto en el cual se establece una influencia recíproca. Bueno, a partir de esta definición, ¿cuáles serían los elementos básicos que integran una organización? Serían, primero, el grupo de personas, o sea, los recursos humanos, hablamos del capital humano, ¿sí? Objetivos. Los objetivos son tres: el estratégico, que se fija en el nivel más alto de la empresa; los objetivos tácticos y los objetivos operativos; las metas, que son objetivos de corto plazo; la actividad económica, que va a llevar adelante la organización; los recursos, ¿sí?, económicos, financieros; y el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? El conjunto de bienes, derechos a cobrar y las deudas que tiene una organización. Ahora bien, estas organizaciones están insertas dentro de un contexto, ¿sí? Entonces, este contexto le influye sobre la empresa, sobre las organizaciones en general, ¿sí? Ese entorno, hay un análisis que ustedes van a hacer más adelante, cuando lleguen a una materia llamada administración, que se llama análisis PESTEL. ¿Qué significa PESTEL? PESTEL significa que vamos a analizar el factor político, económico, sociocultural, el ecológico y el legislativo o legal, ¿sí? Cómo influyen cada uno de estos factores dentro de las empresas. Y también tenemos un análisis del microentorno, que estaría compuesto por los clientes, ¿sí?, los competidores, los intermediarios y los proveedores. Es decir, las empresas no están solas en el contexto, sino que se ven influenciadas por el contexto, por ese entorno del macroentorno y del microentorno. Ahora bien, para llevar adelante sus actividades, las empresas requieren de un ciclo operativo. ¿Qué es el ciclo operativo? Es el conjunto de operaciones básicas que realiza una empresa para lograr sus fines, ¿sí? Nosotros lo llamamos también rueda operativa. Vamos a un ejemplo. Supongamos una empresa de tipo industrial que elabora una materia prima. Entonces, ¿cómo
arranca el circuito operativo de rueda operativa? Primero la empresa tiene que comprar los insumos, o sea, la materia prima. Esa materia prima ingresa a un proceso de elaboración, ¿sí? Y luego de fabricar el producto elaborado, terminado, listo para la venta, esa venta yo tengo que vender ese producto para generar un ingreso, ¿sí? Y después tengo que cobrar esa venta. Si vendo financiado, tengo que cobrar. Y con esa platita que yo cobro, ¿qué vuelvo a hacer? Pago todos los servicios, pago la luz, pago los sueldos y vuelvo a comprar los insumos. Esta sería la rueda operativa que ustedes ven de una empresa de tipo industrial. Es distinta la rueda operativa de una empresa comercial. En una empresa comercial, supónganse una empresa que se dedica a comprar muebles y a vender muebles. Entonces, si yo compro muebles, o sea, la rueda operativa inicia con la compra, ¿sí? Vendo los muebles, cobro los muebles y con esa platita que cobro vuelvo a comprar los muebles y vuelvo a pagar gastos, servicios, luz, agua, teléfono. Es decir, la rueda operativa es mucho más corta en una empresa comercial que en una empresa industrial, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una pequeña actividad grupal. A ver, alguno de ustedes, identifíqueme una organización, díganme qué elementos tiene y díganme oralmente nomás cómo sería la rueda operativa. Piensen ahora en una organización cualquiera, las que se le vengan a la mente. ¿Cuál puede ser? ¿Podría ser una panadería? Una panadería, perfecto, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Abigail Becker. ¿Abigail? Becker. Bien. Bueno, entonces decime, Abigail, una panadería, ¿sí? ¿Cuáles serían los elementos de la panadería? Lo que acabamos de ver. ¿Cuáles serían los elementos que integran la organización de una panadería? ¿Qué hay en una panadería? Primero que nada, sería la compra de lo que sería la materia prima para generar, sería todo lo que sea panificado. Después la maquinaria, el personal, el local, el lugar del local, hasta llegar al producto final una vez teniendo las maquinarias, empleados y la materia prima, genera todo el fin del producto y ahí es cuando se llega a la venta. Cuando se vende todo, se produce lo que serían las ganancias para volver a hacer todo de nuevo. Exactamente. Eso que acabaste de decir se llama la rueda operativa. O sea, vos comprás la harina en una panadería, ingresa en un proceso de elaboración con otros productos, ¿sí? Y vas a hacer el pan, supongamos, ¿sí? Y una vez que está elaborado el pan, vendés el pan, ¿sí? Cobrás ese pan y con esa platita, ¿qué haces? Pagas el personal, pagas la luz, internet, los impuestos, porque acuérdense que las panaderías pagan impuestos, y después volvés a comprar, ¿sí? Bien, esa sería la rueda operativa. ¿Y cuáles serían los elementos que vos identificás? Uno dijiste, las personas, porque una organización no puede funcionar sin personas, ¿cierto? Las metas podrían ser, que Las sería metas. tener mucha venta para poder generar bastante plata con Bien. Melina pone objetivos también en el chat. Objetivos, muy bien. ¿Qué Sería más? como El patrimonio. El patrimonio, que es el conjunto de Recursos qué. materiales, están diciendo por acá, insumos. recursos y bienes de la empresa. Profe, la actividad económica. Y claro, y esta actividad económica, la panadería, ¿qué actividad es? Pregunto, ¿es industrial, es comercial, es servicio? Es industrial. ¿Qué opinan? Es industrial, exactamente. ¿Por qué? Porque hay un proceso de elaboración de la materia prima para transformar esa materia prima en un producto terminado, listo para ser vendido. ¿Sí? Muy bien, perfecto, muy bien, anda muy bien. Bueno, vamos ahora al concepto de ente. Según la Real Academia Española, el ente es todo lo que es, existe o puede existir.
Según nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley 26.994 nos dice que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Es decir, una persona física, ¿sí?, es una persona de existencia visible. Ahora, persona jurídica, nuestro Código Civil y Comercial dice que son aquellos entes a los cuales el ordenamiento jurídico le confiere la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Ustedes saben que una empresa tiene una cierta estructura, ¿sí?, formal, hay niveles de jerarquía, ¿sí?, y tiene distintas áreas. ¿Qué áreas podemos encontrar en una empresa? Por ejemplo, el área de compras, el área de recursos humanos, el área de producción, el área de control, el de marketing, el área de ventas, administración, finanzas, ¿sí? Ahora bien, estas empresas, como bien dijimos hoy, están integradas por personas, ¿sí? Personas humanas. ¿Qué son las personas humanas? Aquellas que tienen característicos de seres humanos. Y también tenemos la llamada personas jurídicas, son las creadas por ley. Dentro de las personas jurídicas hay una clasificación que da nuestro Código Civil y Comercial que dice que las personas jurídicas pueden clasificarse en personas jurídicas públicas y personas jurídicas privadas. Las personas jurídicas públicas son el Estado Nacional, los municipios, las entidades autárquicas, los estados extranjeros y la Iglesia Católica. Y las personas jurídicas privadas serían las sociedades en general, sociedades anónimas, SRL, asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, consorcios de propiedad, entre otros. El artículo 141, si vamos al artículo 141 de nuestra Ley 26.994, nuestro Código Civil y Comercial, dice que son personas jurídicas entonces todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico le confiere la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Y después el artículo 142 nos dice que la existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución, ¿sí? Y el artículo 143 nos dice que hay una personalidad diferenciada. La persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus miembros, ¿sí? En el artículo 145 nos habla de cuáles son las personas jurídicas públicas, y son el Estado Nacional, las provincias en general, los estados extranjeros, la Iglesia Católica. Y después tenemos en el artículo 148 cuáles son las personas jurídicas privadas. Son las sociedades en general, las asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, iglesias, mutuales, cooperativas, consorcios de propiedad horizontal. Ahora bien, las organizaciones también podemos clasificar de acuerdo a sus fines. ¿Cómo se clasifican de acuerdo a sus fines? Tenemos entes con fines de lucro, o sea, que tienen el fin de generar una ganancia. Las empresas pueden ser comerciales, industriales, de servicio, agropecuarias, financieras u otras. Dentro de aquellos entes sin fines de lucro, es decir, persiguen un fin social, ¿sí?, o cultural, como puede ser un club deportivo, una entidad religiosa, algún centro cultural, un centro de beneficencia o centros asistenciales. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Acá ustedes tienen varias imágenes, ¿sí? Les pregunto, de estas imágenes, veamos acá, esta cooperativa, esta es una cooperativa de trabajo yerbatera, ¿sí?, que se llama La Hoja. Les pregunto, ¿es una persona jurídica pública o es una persona jurídica privada? De acuerdo a lo que acabamos de ver. Privada. Privada, muy bien. Y acá tenemos una iglesia. ¿La iglesia qué es? ¿Es una persona jurídica pública o es una persona jurídica privada? Pública. Pública, muy bien. Y el INAES les comento qué es un Instituto Nacional de Economía Social, es un organismo de contralor de las cooperativas de trabajo y es la que otorga la matrícula nacional a las cooperativas. ¿Qué es? ¿Una persona jurídica pública o una persona jurídica privada? Pública. 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 Muy bien, perfecto. Bueno, sigamos. Ahora vamos a hacer un jueguito.
Perdón, profesora. La iglesia dijo, pública. Sí, la iglesia es un organismo, Ahí una en personalidad jurídica pública. tengo la misma duda porque en el anterior decía que depende la gestión, si es con o fin de lucro, puede ser privada también. No, había una clasificación que habíamos visto que era lo que es público es el Estado de la Iglesia Católica, por ejemplo. Las iglesias, de hecho, cuando hablamos de colegios privados, son gestión privada, digamos, porque depende justamente de la iglesia. Bueno, me queda la duda, pero a lo mejor para dar un hincapié. La iglesia católica es jurídica pública. Está en el código, en la ley 26994, la iglesia católica. Porque es un Estado, el Estado. Claro. Exacto. Sí, por eso. Bien, vamos a este jueguito, ¿sí? Voy a dejar de compartir para pasar a hacer este jueguito. Si me permiten un ratito. Gabriel, ¿le podés pasar a los chicos? ¿En el chat? Ahí ya pasé al chat del Google, es decir, del Meet, y también al WhatsApp. Así Perfecto. que en los dos pueden ingresar al... Bueno, ingresen al WordWall y vamos a ver este jueguito. Uy, perdón. No era este. Era este. Disculpen. Ahí está. Acá. Sí. A ver, esperen un segundito. Voy a copiar. Perdón, yo creo que ya estoy en el jueguito, no sé qué esperamos acá. Tengo un cartel 1 y 2 como para abrir. Sí, esperen un segundito. Sí, esperen un segundito. ¿Ya? Así jugamos todos. Bien. Entren al jueguito. Acá, ¿están viendo? Cartel 1 y 2. Vamos al 1. Dame un clic. Señala si es una persona jurídica pública. Ahí tienen la Cachuela Sociedad Anónima, una carnicería, el IPLIC o el Banco Macro. A ver, ¿qué opinan? Rápido porque tiene tiempo. El IPLIC. El IPLIC. Muy bien. Esto tiene un ranking. Vamos a ver quién va a ganar. ¿Sí? Vamos al 2. Señala si es una persona privada. Tiene California. California. Fondo de Crédito o Cruz Roja Argentina. California. California. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a ver quiénes son los ganadores. Yo no puedo ingresar nunca. Bueno, acá está Mariela. Bueno, pero Mariela no cuenta. Mariela, no sé si hay alguien que se llama Mariela. Álvaro salió en segundo puesto. Sí, con 7-8 segundos. Stephanie y Pablo. Muy bien. Muy bien para Álvaro, muy bien para Stephanie y para Pablo. Perfecto. Hay que hacer ronda para mí, profe. ¿Ves? Yo ni aparezco, profe. Y no llegaron. Los jueguitos son rápidos. Esto es... Hay que, digamos, hacer rápido el jueguito, ¿sí? Tengo varios jueguitos, así que después vamos a seguir trabajando. Bueno, ahora le toca a Gabriel. Bueno. Vamos a hablar de lo que es la empresa, ¿sí? Nosotros ya estuvimos hablando de organizaciones, bueno, inclusive hicimos algunas actividades. Ahora nos vamos a enfocar puntualmente en lo que es la empresa y los bienes.
¿Por qué digo los bienes? Porque vamos a llegar a los bienes económicos, o al concepto de bienes económicos, que lo más probable ya los hayan visto en módulos anteriores, tanto el concepto de empresa como el concepto de bienes. Pero nos vamos a centrar en esto porque es lo que en definitiva después le va a interesar a la contabilidad, porque es lo que le da sentido. Es decir, la información contable tiene como objetivo reflejar la realidad económica, don Ente. Entonces, por eso nos centramos en esto. Pasamos, Mariel. Entonces, vamos al concepto de empresa, de empresa, que decimos que es una organización con fin de lucro. Si ya vemos que tiene una clasificación, no es cualquier organización, es una organización con fin de lucro que utiliza recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos para producir o comercializar bienes y servicios. Entonces, acá las palabras claves serían organización, fin de lucro, no importa, no te preocupes, fin de lucro, los recursos que utiliza la empresa y también la producción, es decir, la producción de bienes o servicios. Y acá vamos a ver algunas clasificaciones de empresa. Y lo que les voy a pedir acá es si pueden hacer sacar una foto de esta filmina, porque lo vamos a usar más adelante en una actividad que vamos a hacer. Y acá podemos clasificar, vamos a encontrar muchísimas opciones de clasificación. Inclusive esto puede ir variando en función al autor que puedan estar leyendo. Pero por lo general hay un consenso, hay un criterio unificado, por decirlo así, de clasificarlo según su tamaño en microempresa, pequeña, mediano o grande. Según el sector de la actividad, primario, secundario o terciario, según la propiedad del capital en privadas, públicas o mixtas, según el ámbito de actuación en locales, regionales, nacionales o multinacionales. Y acá hay una categorización que es la que nosotros vamos a prestarle bastante atención. Sí, una clasificación que es según la categorización. Y esa sigla bastante rara que no se entiende, hasta inclusive diría que es medio impronunciable, lo que significa es Secretaría de Pequeñas y Medianas Empresas, Emprendedores y Economías del Conocimiento. Esa sigla SPIMIEC hace referencia a la Secretaría de Pequeñas y Medianas Emprendedores y de las Economías del Conocimiento. Ese es un organismo que depende del Ministerio de Economías y que establece parámetros, justamente categorizaciones, para determinar si una empresa es pequeña, si es microempresa, si es pequeña, es mediana o en un tramo u otro, que ahora lo vamos a ver en un momentito más adelante. Y después tenemos la FAPSE, que la FAPSE es el organismo, y acá entramos de lleno a lo que es la parte contable. La FAPSE es la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Este es el organismo rector, el organismo que regula toda la actividad profesional en ciencias económicas a nivel nacional, a nivel Argentina. Entonces, ese va a ser el organismo que nosotros, o ustedes como futuros profesionales en ciencias económicas, probablemente tengan que recurrir para conocer cuáles son las novedades de la profesión. Y por último, según la forma jurídica que ya estuvimos viendo, y esto también chusmeando en módulos anteriores, vi que ya conocen que es según la forma jurídica, individuales y en sociedades comerciales. Entonces, no, ahí fuimos para atrás. Entonces, hablábamos según el tamaño en microempresas. Esta cantidad de personas son estimativas. Pueden encontrar inclusive otras clasificaciones en donde agreguen un poco más de personas o menos, pero en definitiva se considera una microempresa más o menos a las empresas que tienen hasta 10 personas. Una pequeña empresa entre 10 y 50, una mediana entre 50 y 200 y una grande en más de 200. Son cantidades o
o números aproximados, pero más o menos en eso ronda la clasificación según el tamaño. Y acá, cuando hablamos de la próxima clasificación, que es el sector, perdón, según el sector de actividad, acá sí ya tenemos un concepto más definido. El sector primario, que es el encargado o es el que se dedica pura y exclusivamente a la extracción u obtención de recursos naturales. El secundario, que es se dedica a la transformación de la materia prima, y el terciario, que ya es la prestación de servicio. El primario puntualmente, acá nosotros tenemos una realidad bastante eh, palpable por toda la actividad primaria que tiene Misiones, con toda la actividad yerbatera, hay mucha actividad primaria. Entonces, es fácil encontrar en nuestra provincia muchos ejemplos de actividad primaria. Bueno, la actividad secundaria estuvimos hablando recién y bueno, ahí van a tener la oportunidad, no sé si era Brenda o Yasmín que estaban hablando, diciendo que ya se llevaban. Bueno, ahora vamos a hacer una actividad y por ahí pueden eh, re- re- recomponer ese comentario que hicieron recién. Eh, bueno, volviendo a lo que es la clasificación, seguimos con según la propiedad. La propiedad, cuando hablamos de propiedad del capital, dijimos que podíamos clasificarlas entre privadas, públicas o mixtas. Las privadas son las que tienen la propiedad absoluta por particulares, es decir, el Estado no tiene ninguna injerencia o no tiene propiedad sobre esas empresas. Cuando hablamos de públicas, son las que justamente el Estado tiene la propiedad absoluta, y cuando hablamos de mixta, es justamente una propiedad conjunta. En las mixtas, los dueños de la empresa está conformado, mejor dicho, por particulares y el Estado. Y acá tenemos algunos ejemplos. California, por ejemplo, podría ser un ejemplo de empresas privadas, porque el Estado, hasta donde sabemos, no tiene participación en esa empresa. Una empresa pública puede ser Marandú. Marandú, que es una empresa relativamente nueva en nuestro mercado y es encargada de toda la cuestión tecnológica de fibra óptica y de proveer internet a todos los o a la mayoría de los organismos estatales. Esta empresa es una sociedad del Estado. Entonces, es una sociedad que tiene o es propiedad absoluta del Estado. Y EMSA, que es, como todos conocemos que es EMSA, o al menos muchos de los que estamos por acá por Posadas, si no estamos en otros lugares donde puede haber cooperativas eléctricas, EMSA es una sociedad que tiene una participación mayoritaria estatal. Entonces es una sociedad mixta, porque él tiene, su propiedad está dividida entre particulares y el Estado. Ahora pasamos al ámbito de actuación, a la clasificación según el ámbito de actuación. Y ahí clasificamos en locales, regionales, nacionales o multinacionales. Y como bien dice en esta descripción, es bastante deductivo la forma en cómo se clasifica. Los locales hace referencia al ámbito de actuación que no supera de un municipio o no trasciende al municipio o una localidad en particular. Regional puede ser los que tienen su actuación dentro de una región, por ejemplo, dentro de lo que es el NEA o toda la región litoral. Nacional, que no superan el límite geográfico de la Argentina, y las multinacionales, que, bueno, como bien dice ahí, es las empresas que trascienden los límites fronterizos. Seguimos con la forma jurídica. Acá tenemos sociedades individuales y sociedades comerciales. Estas dos sociedades, estas clasificaciones que también seguro ya la habrán visto, las individuales hacen referencia a justamente lo que dice el nombre, a una persona puntualmente, y en este rubro o en este tipo de clasificación encontramos a las empresas familiares, porque por lo general, si bien es un grupo familiar al que se dedica,
toda la forma jurídica cae en una sola persona. Y bueno, y después las habituales sociedades comerciales que podemos conocer, bueno, sociedades anónimas, sociedad de responsabilidad limitada, entre otras sociedades que de cierto modo ya conocemos. Y por último, que había dejado para centrarme en esto, es la clasificación según la categorización. Y acá volvemos a lo que les había dicho, que es según la Secretaría de Pequeñas y Medianas Empresas, Emprendedores y Economía del Conocimiento, y según la FAPSE. Estas dos, no, espérame un chiquitín, Mariela. Estos dos organismos son sumamente importantes porque van a determinar en función de ciertos parámetros cuándo una empresa se considera pequeña, mediana o restante entidad, como suele denominarse. Sí, ahora sí pasamos. Si vamos a la categorización puntual de la Secretaría de Pequeñas y Medianas Empresas, Emprendedores y Economía del Conocimiento, hablamos de, de 3 parámetros puntuales. Las ventas anuales, la cantidad de personal ocupado que tiene cada empresa y el valor de los activos que tienen. Esos 3 parámetros son los que va a tener en cuenta esta Secretaría para determinar si una empresa es microempresa, si es pequeña o es mediana. Y ahora vamos a ver en tramo 1 o tramo 2. Y quiero aclarar una cosita. Año a año, esta Secretaría saca una resolución o emite una resolución en donde actualiza los parámetros para esta clasificación. Y en este caso, la resolución es la 54 del 2025. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque después vamos a hablar de otra resolución 54, que es de la FAPSE, pero que hace referencia a otro tipo de clasificación. Entonces, en este caso, en este año 2025, hay una coincidencia en cuanto al número de resolución, pero son 2 resoluciones totalmente distintas. Entonces, ahora, lo que vemos acá en la filmina es la categorización que hace la Secretaría de Pequeñas y Medianas Empresas, Emprendedores y Economías del Conocimiento. ¿Y cómo hace o cuál es esta categorización? En función a esos 3 parámetros que le había dicho. Las ventas anuales, totales anuales, el límite de personal que ocupa cada empresa y el límite de activos. Y ahí nos dan ciertos valores en pesos. Entonces, para considerarse, por ejemplo, una microempresa dentro del rubro construcción, la empresa tiene que tener una facturación anual igual o inferior a 569.050.000 pesos. En el caso de una pequeña empresa, 3.376.460.000 pesos. Y así, en cada uno de estas líneas o de estas categorías, vamos a tener que buscar cuánto es el total anual para poder determinar en qué tramo se encuentra. Bueno, y ahora pasamos a algo que realmente nos interesa, que es la categorización que hace la FAPSE. La FAPSE, como había dicho, es la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y es el ente que regula la profesión de ciencias económicas y particularmente de las normas, es el encargado de emitir las normas contables. O sea que, ¿qué tiene que hacer un contador público cuando ejerce su profesión? Justamente es este organismo el que, a través de las resoluciones técnicas, le dice la manera en cómo tiene que ejercer esa profesión. Y bueno, justamente acá hablamos de actualidad de las normas contables. Hasta el 30 de junio de este año estaban en vigencia una cantidad de resoluciones que con esta resolución técnica número 54 quedaron derogadas por completo.
Y lo que hace esta resolución técnica 54 es unificar todo el cuerpo normativo que existía hasta el 30 de junio de este año en un solo cuerpo para poder regular la profesión de manera uniforme. Entonces, ustedes que están entrando a la facultad, que están iniciando este camino por la contabilidad, ya van a empezar a trabajar con una resolución técnica depurada, con una resolución que en un solo cuerpo normativo va a estar todo lo referido a las normas contables. Entonces, pasamos al... Entonces, ¿cuál es la realidad actual de las normas contables argentinas? Se dividen actualmente en 4 resoluciones técnicas. Una resolución técnica 16 que hace referencia al marco conceptual, una resolución técnica 24 que hace referencia a aspectos particulares que no vienen al caso ahora exponerlos, una resolución técnica 26 que hace referencia a las empresas que necesitan emitir información contable con normas internacionales, y nuestra resolución técnica 54, que es la que reúne todo el cuerpo normativo, como le había dicho, dentro del ámbito de la Argentina. Ahora ustedes se estarán preguntando en este momento, recién dije que todo va a estar en un cuerpo normativo y resulta ser que ahora hay 4 resoluciones. No, lo que por ahí hay que aclarar en este caso es que todo está en un solo cuerpo, pero hablando de las empresas que tienen aplicación o que tienen el desarrollo de sus actividades dentro de la Argentina. Cuando hablamos de empresas que necesitan emitir estados contables o información contable con información internacional, vamos a tener que ir a otra resolución, que es la 26, y bueno, las otras 2 hacen referencia a cuestiones muy puntuales, pero toda la profesión, toda la forma en cómo se tiene que trabajar sobre las normas contables está reunida en la RT 54, que es esta última que figura ahí, que son las normas contables unificadas argentinas. Y bueno, estas normas contables unificadas, que como había dicho, entraron en plena vigencia desde el 1 de julio de este año en adelante, categoriza a los entes o a las empresas en 3 grandes en 3 grandes clasificaciones o en 3 grandes categorizaciones. Un ente pequeño, y acá hablamos de ente porque hace referencia a empresas como entidades, por ejemplo, sin fines de lucro, que necesiten emitir información contable. Entonces, tenemos el ente pequeño, tenemos el ente mediano, y por descarte, es decir, todo lo que no es, toda empresa o ente que no sea pequeño o mediano pasa a ser restante entidad. Entonces, ¿qué se entiende por ente pequeño, por ejemplo? Y acá vamos a tener toda una clasificación para considerar qué son los entes pequeños que hace la misma RT. En la primera parte, donde dice en el ejercicio actual, habla de cuestiones muy específicas que nosotros lo pusimos como para que tengan en cuenta. Es algo que lo van a ver en asignaturas que ya formen parte de las carreras que inicien, pero les queríamos poner como para que ya estén en conocimiento de cuáles son los requisitos que se necesita para que se considere un ente pequeño. Y por último, la segunda parte, que hace referencia al ejercicio inmediato anterior, eso sí nos vamos a centrar ahora, porque en el ejercicio anterior, lo que dice la FAPSE es que para considerarse ente pequeño, tiene que cumplir ciertos parámetros en pesos.
Y acá vamos a esos parámetros. Para la FAPSE o para las RT o las resoluciones técnicas o las normas contables argentinas, un ente pequeño se considera cuando la facturación de ese o los ingresos que tiene ese ente son menores o iguales a 4.862 millones. Estos valores se actualizan también hasta inclusive mensualmente y en este caso son los valores que se van a utilizar para el 31 de diciembre del 2025. El ente mediano va a ser todos los entes que tengan un ingreso mayor a 4.862 millones y menor o igual de 24.308 millones, y se va a considerar restante entidad todas las entidades que tengan un ingreso superior a ese. Por lo que pueden ver, los valores son bastante grandes, son bastante considerados, y es justamente estos valores se da porque dependiendo cuál sea la categorización, va a haber cierto grado de simplificación o de beneficios, por decirlo de una manera, que la norma le va a dar al momento de emitir la información contable. Entonces, pasamos. Cuando hablamos de la FAPSE o de la Secretaría o de la Secretaría de Pequeñas y Medianas Empresas, vamos a hablar de categorizaciones de empresas en función a determinados valores. Y ahora vamos a hacer una actividad, ya sabiendo todo lo que venimos hablando de organización y lo que ahora le incorporamos al concepto de empresa, van a ir apareciendo imágenes y vamos a usar esa captura que les pedí que hagan hoy. Vamos a ir utilizando eso. A ver, si tenemos esta imagen, ¿qué es? ¿Una organización o es una empresa? Hago una aclaración. Las empresas son organizaciones, como habíamos dicho, pero justamente la diferenciación esta es solamente para diferenciar las organizaciones sin fines de lucro de las con fines de lucro. Profe, una consulta. Parece. Ese es un hotel, ¿no es cierto? Hay muchos hoteles que terciarizan, por ejemplo, lo que es de limpieza, lo que es catering, y eso también cuenta como parte del... No, en este caso es solamente como para ver si la institución en sí, el hotel en sí, es una organización o una empresa. Es decir, no es para analizar tanto la situación. Acá veo. Es una empresa, más tercera, tengo 5 estrellas. Hay mucho eco, pero bueno, acá muchos están contestando empresa, muy bien, es empresa, anda pasando nomás, Mariel. Entonces, ahora, si vamos a la clasificación, sabemos que es una empresa. Dentro de la clasificación, si nosotros preguntamos según el tamaño, bueno, ahí ya la profe nos adelantó el tipo, pero si pasamos al siguiente, entonces, según el sector de actividad, ¿es primario, secundario o terciario para ustedes? Pueden ir contestando en el chat o de manera verbal. Terciario. ¿Cómo clasificarían? Terciario era una empresa de servicio, ¿no? Terciario, muy bien, muy bien. Es terciario porque es servicio. Creo que Leonel había dicho perfecto. Lo vamos a clasificar como terciario. Y ahora, según la propiedad de capital. Privada, perfecto, muy bien. El ámbito de aplicación, según el ámbito de aplicación. Es una multinacional. Multinacional, bueno, sí, bastante multinacional. Sí, de 10. Acá no vamos a clasificar según la categorización de las secretarías ni de la FAPSE porque no tenemos información respecto de los ingresos que tienen. Pero bueno, según la forma jurídica, ¿cómo sería?
¿Sociedades comerciales o mercantiles o individuales? Sociedades. Perfecto, de lujo. Entonces, ahí tenemos la primera clasificación. Pasamos a la siguiente. ARCA. ARCA es lo que antes era AFIP. Por si alguno no está en conocimiento de qué es ARCA o lo que era AFIP, es el organismo tributario a nivel nacional. Es el encargado de recaudar los impuestos a nivel nacional. ¿Esto qué es? ¿Una organización o una empresa? Una Es una organización. empresa. Organización. Organización, perfecto. Es una organización, exactamente. ¿Cómo? A ver, es una organización, y acá, bueno, hacemos una aclaración un poco más detallada. Es una organización pública, tiene una personería jurídica pública, obviamente, y es una entidad estatal que tiene autarquía. Autarquía significa que tiene cierta autonomía financiera y bueno, de decisión. No sé si alguien consultó algo. Bueno, continuamos. Entonces tenemos a ARCA, que es una organización, y bueno, ahora pasamos a la siguiente, que apareció ahí, Canal 12. ¿Canal 12 qué es? Una empresa. Una empresa. Una empresa. Bien, se ve que ahí sí, ahí hay uno que ya se anticipó y puso mixta. Sí, es una empresa. Es una empresa. ¿Pasamos? Es una empresa y bueno, según el tamaño, ¿qué podría ser? Mediana. Puede ser mediana, sí. A ver, nosotros acá lo pusimos grande porque entendemos que puede que tenga más de 200 empleados, pero si llegara a tener menos de 200 empleados, tranquilamente puede ser mediana. Después, el sector de la actividad, ¿cuál sería? Primario, secundario, terciario. Bien, ahí veo que están terciario de 10. El sector es terciario. Y acá viene la clasificación que alguien se anticipó y ya puso antes. Según la propiedad de capital, mixta. ¿Por qué es mixta? ¿Alguien se anima a decir Porque por su qué es capital mixta? está conformado tanto por capital privado como público, o sea, del Estado. Exactamente, Santiago. Es exactamente como dice Santiago. Y acá es un tipo de empresa muy particular porque el Canal 12 es Multimedios SAPEM. SAPEM es la sigla que hace referencia a la sociedad y son las sociedades anónimas que tienen una participación estatal mayoritaria y es una sociedad anónima pero que tiene participación del Estado. Bueno, continuamos con el resto de las clasificaciones según el ámbito local, después forma jurídica. Pasamos nomás. Jurídica, sociedad comercial. Perfecto. Ya nos vamos acercando a lo último. Acá esto de Taona, ya estuvimos hablando hoy de panadería. Es una empresa. Podríamos decir que es mediana. También es un sector secundario, porque ya habíamos hablado que el sector secundario es el encargado de transformar la materia prima. Después es una sociedad privada del ámbito local y una sociedad comercial podría llegar a ser. Y por último tenemos el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Este consejo, a ver, ¿se animan a decir qué es? Organización, profe. Organización, perfecto. Y acá tenemos la organización. Pública. Sí, podría, en realidad
es una organización pública que en realidad tiene delegadas funciones públicas. Es una asociación civil que tiene la delegación de si el Estado delega en el Consejo algunas funciones públicas, pero sí, es correcta la clasificación. Y bueno, y las últimas dos clasificaciones, que podríamos decir que es terciario, y bueno, la personería jurídica, que es asociación civil. ¿Hay alguien que levantó la mano? No sé si quiere consultar algo. Bueno, continuamos. Profesor, ¿qué sería asociación civil para un concepto? Como asociación civil. Es una Sí. forma jurídica. Una forma jurídica que tienen las organizaciones. Bueno. Las asociaciones civiles son sin fines de lucro. Son organizaciones sin fines de lucro. Es decir, el Consejo Profesional es un órgano de contralor del ejercicio de los profesionales de ciencias económicas, ¿sí? Están inscritos en el Consejo contadores, licenciados en economía, licenciados en administración, actuarios, ¿sí? Y lo que hace el Consejo es controla, supervisa las matrículas de los profesionales que estén habilitados. Y tiene dentro de sus funciones, en función de contralor de las matrículas, y también tiene un organismo que es el Tribunal de Ética Profesional, ¿sí? Eso es una asociación civil sin fines de lucro. Gracias, profe. De nada. Bueno, ahora seguimos con lo que son los recursos de las empresas. Estuvimos hablando de las clasificaciones, ahora nos dedicamos a los recursos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del concepto de empresa, hablamos de recursos humanos, de recursos financieros, de recursos materiales y recursos tecnológicos? Los recursos humanos, bien como dice ya el nombre, bastante deductivo, hace referencia al personal que tiene la compañía. Y se puede decir que es el factor más importante que tiene la empresa porque es el que lleva adelante toda la gestión, el que hace que la empresa funcione. Después tenemos los recursos financieros, que ahí está prácticamente la capacidad económica y monetaria, y es justamente los recursos en referencia a dineros, aportes que pueda tener la empresa para poder funcionar. Después tenemos los recursos materiales, que hacen referencia a los bienes tangibles, como por ejemplo, como muestra la imagen, escritorios, sillas, etcétera, el mobiliario en sí, y que son necesarios para que se pueda realizar la actividad habitual de toda empresa. Y por último, los recursos tecnológicos. Los recursos tecnológicos que hacen referencia a procesos o sistemas. Sistemas que hoy en día están es decir, este tipo de recursos cobraron mucha importancia por todo lo que implica la aplicación de software, de aplicaciones, de, bueno, patentes, marcas, etcétera. Esto inclusive, nosotros, la universidad es una organización pública, pero esta posibilidad de poder estar teniendo un encuentro virtual, ustedes en sus casas y nosotros en las nuestras, y poder estar teniendo un encuentro de preingreso por medio de Internet, es la utilización de un recurso tecnológico. Lo mismo podrían llegar a tener las empresas. Entonces, estos son los recursos que tiene las empresas, estos cuatro que hacen a toda su estructura de recursos. Y bueno, y por último vamos a hablar del concepto de bienes. Este concepto probablemente ya los hayan visto. Los bienes en sí hacen referencia a aquello que es capaz de satisfacer una necesidad. Y ahí tenemos una clasificación que también probablemente los hayan visto, que se clasifican en tres grandes rubros o tres grandes partes. Según su carácter, según su naturaleza y según su función. Nosotros nos vamos a centrar en los bienes económicos. Los bienes económicos porque son los que a nosotros nos interesa, porque son los que satisfacen necesidades, que son escasos y que en definitiva van a ser los que van a mover esa rueda operativa que estuvimos hablando hasta hace un momento de las empresas.
Entonces, pasamos a lo que es el concepto de bienes económicos y decimos que son recursos o activos que poseen un valor económico. Son escasos en relación a las necesidades que se tienen, y las características que tienen los bienes económicos son, en primer lugar, la utilidad, en segundo lugar, la escasez, otra es la apropiabilidad, es decir, la susceptibilidad que tienen esos bienes de ser propiedad de alguien, y por último, la transferibilidad o la posibilidad de ser transferidos entre diferentes personas o entidades. Acá les dejo un mapa conceptual en donde se pueden ver qué es un bien económico, cómo son los bienes económicos y las características puntuales. Esta es una forma bastante amigable de recordar cómo es el concepto de bienes. Bueno, continuando con respecto a las empresas que estábamos hablando, ¿sí? Las empresas, ustedes saben que para poder registrar sus operaciones necesitan de la contabilidad. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿la contabilidad, pregunto, es ciencia técnica o arte? ¿Qué opinan ustedes? Son las tres. Los tres. ¿Los tres? Sí, sí. Bueno, vamos a ver eso, ¿sí? Ahora les voy a pedir que con sus celulares, ¿sí? Copien este código QR y me digan ustedes qué es la contabilidad para ustedes. ¿Qué idea tienen cuando hablamos de contabilidad? Voy a dejar de compartir un ratito para ir al Menti. Y vamos a ir viendo qué aparece, ¿sí? Pueden ingresar a menti.com, ¿sí? O copiar el código QR con el celular, y en el menti.com les va a aparecer este código, o sea, tienen que colocar este código, ¿sí? Pueden ingresar de dos maneras. Bien, vayan completando con 3 palabras qué es para ustedes la contabilidad, o qué idea tienen respecto a la contabilidad. Documentos comerciales, cálculos, ingresos, administrar. Registro aparece bien grande, o sea que esta es una palabra, digamos, importante, ¿no? Que se repite. Estados contables, muy bien. Ciencia económica, hablan de patrimonio. Bien. Perdón, profe. ¿Sí? No se está viendo nada, María. No, lo que yo tengo problemas con entrar con el celular porque lo estoy usando de cámara, y muchos tenemos el mismo problema. Por ahí sí puede pasar el link de ese código, así como puso hoy. Bueno, mira, te comento. Vos entrá en Google, ¿sí? Y poné Mentimeter, menti.com, poné, y utilizás este código 38229589. Si no, puedes usar el código QR. Poné menti.com en Google y después te va a decir, te va a pedir un código, y el código es ese, 38229589. Bien, ¿están viendo ahí la nube de palabras? Fíjense las palabras Sí. que estamos registrando, ¿sí? De todo el curso. La mayoría habla de documentos, de registro, muy bien, de patrimonio, de cálculo, de ciencia social. Me gustó eso. Bien, bien, la contabilidad. Una ciencia social. ¿Qué será ciencia social, no? Vamos a ver ahora. Estos conceptos que son re importantes. Bien, información útil. Muy bien, muy bien. Eso lo vamos a ver después. Mañana van a ver ustedes lo que es información útil. Cuando vean el video, ¿sí? Que les preparé. Muy bien. Sistema, organización contable, números, cuentas. Perfecto. Bien. Tenemos que seguir avanzando, pero gracias por participar y por
colocar estas ideas que son fundamentales, ¿sí?, de lo que es la contabilidad. Bien, muy bien. Profe, disculpe. ¿Sí? Yo busqué, no sé si está en la aula virtual, el PowerPoint que mostró hoy. No, todavía no está subido. Cuando Con razón. terminemos la clase va a estar subido, ¿sí? Perfecto. Disculpe. Quédense tranquilos. No sean ansiosos. Bueno, seguimos. Entonces, la contabilidad. ¿Qué sería? ¿Una ciencia, técnica o arte? Vamos a ver lo que es una ciencia primero, ¿sí? ¿A qué llamamos ciencia? Al conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables, que se obtienen de una manera metódica, contrastando lo que yo observo con la realidad, ¿sí? Y eso que yo observo, ¿sí?, tengo que informar después a una comunidad académica, o sea, tiene que ser difundido. Eso es, digamos, la ciencia. La contabilidad es una ciencia social, ¿sí? Vamos a ver cómo se clasifican las ciencias, para tener idea. Las ciencias se clasifican en dos grandes grupos. Tenemos las llamadas ciencias formales, que son las racionales y sistemáticas, pero no objetivas, como el caso de las matemáticas, ¿sí? Las matemáticas, digamos, son enunciados que no se verifican. Y en el caso de las ciencias fácticas o empíricas, estudian hechos o fenómenos objetivos de la realidad a través de la observación de los distintos sentidos, y se trata de demostrar la falsedad o la verdad de los enunciados, de las hipótesis, ¿sí? En el caso nuestro, la contabilidad es una ciencia fáctica, ¿sí?, o empírica. Bien, ¿cómo clasificamos a las ciencias fácticas o empíricas? Como ciencias de la naturaleza, como ser la física, la química, la geografía y la biología, y las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque estudia al hombre dentro de las organizaciones. Por ejemplo, una ciencia social es la sociología, la historia, la economía, la contabilidad y también la administración, que ustedes vieron en el módulo anterior. La administración es una ciencia social, al igual que la contabilidad y la economía, ¿sí? Muy bien. Toda ciencia arranca, digamos, con la identificación de un problema, ¿sí? Una vez que yo defino el problema que voy a investigar, después tengo que determinar las hipótesis y después tengo que determinar, a través de esas hipótesis, ver qué metodología voy a usar para demostrar esa hipótesis. En el caso nuestro, la contabilidad, podemos decir que dentro de la categorización del conocimiento es una ciencia. ¿Por qué? Porque investiga hechos económicos de la realidad y trata de explicar esos hechos. Es una técnica porque tiene una serie de pasos, de procedimientos para poder confeccionar, por ejemplo, los estados contables. Pero la contabilidad no es arte, ¿sí? Porque yo no puedo confeccionar los estados contables de la manera que a mí se me ocurra, sino que hay un marco normativo, que son las resoluciones técnicas que me dicen cómo yo tengo que confeccionar el cuerpo de los estados contables, para que haya, digamos, un criterio uniforme, ¿sí? Así que la contabilidad no es arte, es ciencia y técnica. Entonces, decimos que la contabilidad es ciencia y técnica. Muy bien, vamos a la definición de contabilidad de acuerdo a Enrique Forley Newton. Este es un autor, es un contador que ha hecho muchas publicaciones de libros, ustedes lo van a tener a lo largo de la carrera, los que hagan la carrera de contador público. ¿Qué nos dice Forley Newton? ¿Cómo define Forley Newton a la contabilidad? Dice que la contabilidad es la parte integrante del sistema de información de un ente, con fin de lucro o sin él, que va a suministrar información, fíjense la palabra importante, sobre la composición y evolución del patrimonio, los bienes de propiedad de terceros en su poder y ciertas contingencias. Y esta información, ¿a quién le es útil? A los usuarios. ¿Para qué? Para la toma de decisiones y el control, ¿sí? Entonces, resumiendo, decimos que la contabilidad es ciencia y técnica al mismo tiempo. Ciencia porque tiene un objeto de estudio que trata de conocer a través de la investigación y de la explicación, se nutre de hipótesis, teorías, leyes y modelos. Entonces, resumiendo, decimos que la contabilidad brinda información sobre la situación patrimonial. La situación patrimonial informa cuánto es el activo
del ente, cuánto es el pasivo y el patrimonio neto de una empresa a una fecha cierta, o sea, la fecha de los estados contables. La evolución económica lo que nos va a informar es cómo se generaron los resultados a lo largo de un periodo o ejercicio económico, es decir, la ganancia o la pérdida que tuvo la empresa. Y la evolución financiera lo que nos muestra es el estado de flujo de fondos de efectivo, ¿sí? De ingresos y de egresos de fondos a lo largo de un periodo de ejercicio económico. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de nuestra contabilidad? El objetivo de la contabilidad es brindar información útil y confiable, tomar decisiones en el nivel estratégico, o sea, la alta gerencia, estamos hablando, si hablamos de una sociedad anónima, estamos hablando de la asamblea de accionistas, y el control de las operaciones del ente. Bien, ahora, una empresa está dentro de un contexto, ¿sí? Y va a llevar adelante operaciones económicas. Esas operaciones se van a traducir en un lenguaje contable. Ustedes van a tener que apropiarse de ese lenguaje técnico. La manera de apropiarse es leyendo, ¿sí? Leyendo las notas de cátedra, leyendo la teoría, para apropiarse de todo ese lenguaje propio que tiene la contabilidad. Y van a hacer operaciones. Las empresas hacen operaciones de compra, de venta, de cobro, de pago, y esas operaciones son registradas dentro de un sistema de información contable. Y el producto de ese sistema de información contable son los llamados estados contables, ¿sí? Los estados contables brindan información a los distintos usuarios internos y usuarios externos, que van a hacer uso de esa información para tomar decisiones económicas. Entonces, al momento de registrar las operaciones en la empresa, ustedes van a tener un momento que llamamos en la contabilidad medición inicial o la medición de incorporación de los bienes al patrimonio. Y cuando yo cierro mi ejercicio económico, ustedes van a tener lo que se llama la medición periódica, ¿sí? Cómo se miden los bienes a la fecha de cierre de los estados contables. Y bien, esos estados contables, como dije, van a ser analizados e interpretados por los distintos usuarios, ¿sí? Ahora vamos a ver quiénes son los usuarios. ¿Quiénes son los emisores de los estados contables? Son las personas jurídicas. ¿Quiénes están obligados a emitir estados contables? Son las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, las cooperativas, las asociaciones, las fundaciones y las ONGs, ¿sí? Organismos no gubernamentales. Bien, hablábamos de los usuarios recién, ¿sí? ¿Quiénes son esos usuarios? Usuarios internos son los que están dentro de la empresa. Por ejemplo, si estamos hablando de una sociedad anónima, estamos hablando de accionistas. ¿Qué intereses tienen los accionistas? Por ejemplo, conocer la rentabilidad de la empresa, saber si la empresa es sostenible en el tiempo o no. Otra necesidad de información que tienen es que logren el crecimiento de la marca, por ejemplo, o mejorar la imagen institucional de la empresa. Otro usuario interno son los gerentes generales. ¿Qué intereses pueden tener los gerentes generales? Por ejemplo, lograr el cumplimiento de metas, lograr la productividad de la empresa, lograr la eficiencia operativa, ¿sí? En el caso de los empleados, que también son usuarios internos, lo que le interesa a los empleados es lograr su estabilidad laboral, condiciones de seguridad e higiene laboral dignas, ¿sí? Capacitación, tener una remuneración justa, ¿sí? Si vamos a los usuarios externos, tenemos los proveedores, por ejemplo. ¿Qué le interesa al proveedor? Y mantener un contrato estable con la empresa, que la empresa le pague en término, por ejemplo, tener una continuidad en esa relación comercial. En el caso de los clientes, también son usuarios externos. ¿Qué le interesa a los clientes? Y le interesa comprar un producto que tenga calidad, recibir el producto en un tiempo, digamos, de entrega oportuno, ¿sí? Y bueno, y así tenemos distintos usuarios. También tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo, donde la empresa puede acceder a préstamos internacionales. Tenemos el ARCA, que recién hemos mencionado, la ex AFIP, ¿sí? Lo que le interesa a la AFIP, obviamente, que la empresa pague sus impuestos en términos, ¿sí? Tenemos la Agencia Tributaria Misiones, que es un organismo a nivel provincial que recauda los impuestos provinciales. Tenemos la Municipalidad de la Ciudad de Posadas, un organismo municipal que recauda las tasas. Tenemos el Fondo de Crédito Misiones, que es un organismo también del Estado que, otorga créditos a bajas tasas a las empresas, a las pymes, ¿sí? Es decir, estos son todos los usuarios externos que están fuera de la empresa y los usuarios internos, que van a requerir siempre información, ¿sí?
Seguimos. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los activos dentro de la empresa, ¿sí? La resolución técnica 54, las nuevas normas que tenemos actualmente vigentes, las normas unificadas argentinas que estuvimos comentando hace un ratito, mencionan que el activo, ¿cómo definimos al activo? El activo se define como un recurso económico que puede ser material o inmaterial. Inmaterial si estamos hablando de una marca de fábrica, de un derecho de autor, es controlado por la entidad, ¿sí? Y la entidad, además de controlar ese recurso, tiene ese recurso la capacidad de generar un ingreso económico, ¿sí? Es decir, se trata de un bien que tiene un valor de cambio, ¿sí? Es decir, yo compro un bien para venderlo o puedo tener un bien que tenga un valor de uso, es decir, compro un bien para usarlo, por ejemplo, un rodado. ¿Un pasivo qué es? Es una obligación de entregar un activo o prestar un servicio a un tercero, ¿sí? Y el patrimonio neto se define como la suma de aportes que hacen los propietarios, es decir, el capital, lo que llamamos capital, y los resultados acumulados. Dentro de los resultados acumulados tenemos las ganancias reservadas y los resultados no asignados y los resultados diferidos. Entonces, si hacemos un esquema, fíjense. Por un lado tenemos los recursos a los que llamamos activo. Estos recursos los clasificamos en dos grandes grupos. Recursos de rápida movilidad son aquellos recursos que tienen una alta rotación en la empresa. Por ejemplo, el efectivo. La empresa que tiene la platita en la mano, con esa platita, tiene, digamos, es un medio de pago, un recurso de rápida liquidez donde yo puedo pagar los sueldos, comprar insumos, ¿sí? Pagar servicios. Es un recurso de rápida movilidad, al igual que la mercadería. La mercadería, nosotros tenemos la mercadería en stock, yo vendo la mercadería y tengo dinero. Y ese dinero me permite a mí hacer frente a distintas erogaciones, ¿sí? También es un recurso de rápida movilidad. Los recursos permanentes son aquellos recursos que la empresa compra, aquellos bienes que yo compro para usar. Por ejemplo, ¿qué bienes podemos tener? Un rodado. Yo compro el rodado para hacer el traslado de la mercadería. Eso es un recurso permanente o también llamado activo fijo. Tenemos un escritorio, por ejemplo, que usamos en la empresa. Son muebles y útiles. También son bienes de uso, son recursos permanentes, ¿sí? Un inmueble, por ejemplo, yo compro un depósito, ¿sí? Tengo un inmueble para un depósito de la mercadería. Eso también es un recurso permanente. Ahora bien, todos estos recursos, ¿cómo son financiados en la empresa? Y hay dos fuentes de financiamiento básicas o fuentes de financiación. Una es el pasivo, o sea, las deudas. Es decir, por ejemplo, yo la mercadería la puedo solicitarle al proveedor que me haga una financiación, ¿sí? Es decir, yo compro la mercadería en cuotas, ¿sí? O sea, me estoy endeudando con ese proveedor, o sea, estoy asumiendo una deuda ajena. O sea, el proveedor para mí es un pasivo y es lo que nosotros llamamos fuente de financiación ajena. Ahora bien, también otra manera de financiarme es invito a nuevos inversores que vengan a la empresa y que hagan aportes. Eso se llama capital, ¿sí? Entonces, el capital es o el aporte que hacen los socios o accionistas o asociados, si hablamos de una cooperativa de trabajo, corresponde el capital a una fuente de financiamiento propia, ¿sí? Además del capital, tenemos el resultado que se genera por las operaciones del ente, o sea, los ingresos de las ventas, ¿sí? Seguimos. Entonces, veamos acá algunos ejemplos de recursos de rápida movilidad. Por ejemplo, el dólar. La empresa que tiene dólar en la mano, digamos, son recursos de rápida movilidad. El dinero en efectivo, la mercadería, ¿sí? El dinero depositado en el banco, o sea, todas las empresas tienen cuentas bancarias. Los créditos que la empresa tiene, es decir, cuando yo le vendo fiado a un cliente o en cuotas, ese derecho a cobrar también es un activo, es un recurso de rápida movilidad. Los deudores morosos. ¿Quiénes son los deudores morosos? Cuando yo le vendo, supongamos, a doña María, a 30 días, ¿sí? Pero pasados los 30 días, doña María no me paga ese crédito. Entonces, se transforma en una deudora morosa. Moroso viene de la palabra mora. Mora es el retraso en el cumplimiento de una obligación. O sea, es un deudor moroso. Eso es derecho que la empresa tiene de cobrarle a ese cliente que está en mora, es también un recurso de rápida movilidad,
¿sí? Los cheques que la empresa recibe de terceros, o sea, viene un cliente, yo le estoy vendiendo y me entrega un cheque. Ese cheque, que nosotros lo llamamos en la contabilidad valores al cobro, también representa un recurso de rápida movilidad. Vamos a otro ejemplo, a los recursos de carácter permanente. Los recursos permanentes, vuelvo a repetir, son aquellos bienes que la empresa compra para usar. Por ejemplo, un auto que utilizo para el traslado, los inmuebles, edificios, acá tendrán estos muebles y útiles que son los escritorios, la silla, la computadora, la maquinaria, son bienes de uso, son bienes activos fijos, es decir, activos que la empresa compra para usar, no para vender, para usar. ¿Sí? Un ventilador, por ejemplo, un aire acondicionado, ¿sí? La computadora, son todos recursos de carácter permanente. Entonces, los recursos, ¿cómo clasificamos? Recursos de rápida movilidad son aquellos que tienen una alta rotación en la empresa. Los recursos permanentes son aquellos recursos que la empresa compra para usar. La fuente de financiamiento, tenemos la fuente propia, ¿sí? Que está dado por el aporte de los propietarios, y la fuente de financiación ajena por el caso de los proveedores o los préstamos financieros. Si nosotros vamos al banco y pedimos plata prestado, eso es una fuente de financiamiento, ¿sí? Entonces acá tenemos como un resumen de lo que acabamos de decir de las fuentes de financiamiento propia y ajena, ¿sí? Voy a continuar porque esto lo van a tener levantado al aula, así que quédense tranquilos. Entonces la fuente de financiamiento son 3. El aporte de los propietarios, o sea, el capital, un crédito que me otorga un tercero, que puede ser un proveedor o puede ser un préstamo financiero, y el resultado de las operaciones del ente, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos. Dentro de los recursos de rápida movilidad, por ejemplo, tenemos la caja, el efectivo que se deposita en el banco macro, un derecho que tengo para cobrar a un cliente, un documento a cobrar, la mercadería que la empresa compra, un anticipo a un proveedor, un deudor moroso, seguros pagados por adelantado, anticipo de sueldos, anticipo de impuestos. Todo esto son activos, digamos, de rápida movilidad. Y los recursos permanentes serían rodados, maquinarias, edificios, instalaciones, muebles y útiles y equipo de computación. Vamos ahora a las fuentes de financiamiento, algunos ejemplos. Dentro del pasivo, fuente de financiación ajena, tenemos los proveedores, los acreedores varios, obligaciones a pagar, servicios a pagar, luz, agua, teléfono, internet, documentos a pagar, impuestos a pagar, impuestos a las ganancias, ingresos brutos a pagar, etcétera, sueldos a pagar, luz a pagar. Todo lo que sea a pagar es deuda, es pasivo, es una fuente de financiación ajena. Y dentro del patrimonio neto tenemos el capital y el resultado del ejercicio, básicamente, y las ganancias reservadas, que son un porcentaje de la utilidad que tiene el ente, que por disposición legal tienen que constituirse una reserva legal, ¿sí? Eso ya lo van a ver más adelante en otras materias. Pero es importante que sepan que la reserva legal forma parte del patrimonio neto de la empresa. Bien, entonces, vamos ahora a hacer una pequeña actividad. A ver, díganme. Un inmueble. Mariela, solo para avisarte nomás, son 19:30. Sí, ya terminamos. Un inmueble de propiedad de la organización donde se llevan a cabo las actividades de comercialización. ¿Cómo lo clasifican? ¿Es un recurso de rápida movilidad o de carácter permanente? Carácter permanente. Carácter permanente. De carácter permanente, exactamente. Muy bien. Una mercadería para la venta, ¿qué sería? ¿De rápida movilidad o de carácter permanente? Rápida movilidad. Rápida movilidad. ¿Un derecho al cobro por una venta financiada a 30 días? Rápida movilidad. Rápida movilidad. Muy bien, porque es un activo, un recurso. Perfecto. ¿Un rodado utilizado para el reparto en la mercadería? Carácter permanente. Es de carácter permanente. Bien. ¿Una materia prima utilizada en el proceso productivo? De rápida movilidad. Rápida movilidad. Muy bien, chicos. Muy bien. Bueno, esta actividad las voy a dejar, vamos a dejar pasar porque quiero ir a un jueguito. A mí me gustan los jueguitos, ¿sí? A ustedes también. Bueno, vamos a este jueguito. Vamos al WordWard. ¿Le podés pasar, Gabriel? Yo voy a dejar de compartir.
Vamos a hacer un pequeño jueguito antes de terminar. A ver, este ya habíamos hecho. Vamos a el desafío, a ver. Espera un cachito. ¿Cuál de los dos, Mariela? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba, el que dice 548. Perfecto, ahí va, entonces. Vamos a ese. Esperen que yo ya voy a copiar acá. Y ya arrancamos. Bueno, espero que todos puedan hacer el jueguito y puedan probar. Esto tiene tiempo, así que tienen que hacerlo. Los voy a desafiar. A ver si aprendieron. ¿Sí? Creo que sí, son muy inteligentes. Bueno. A ver ahí. Bien, arrancamos. Vamos. Primera pregunta. Tienen que marcar. A ver qué dicen. A, B o C. Vamos. Contéstenme, entonces yo respondo acá. Sí. Exacto, bien. Muy bien. El conjunto de bienes y derechos a cobrar. ¿Sí? Vamos a la segunda. B. No sé quién dijo, pero bueno, perfecto. Bien, muy bien, compañero. Vamos a la otra. Son los pasivos y aporte de los propietarios. Muy bien, el compañero. Bien. No sé, ¿cómo se te llamas? Lionel. Lionel, bueno. Bueno, ahora vamos a elegir. Bueno, algún bono. A ver, el bono nos va a dar una oportunidad. Vamos a elegir cualquiera acá. 50 puntos. Bueno. Vamos. Vamos a la pregunta 4. Bueno, esta todavía no la saben, pero les voy a decir. El patrimonio neto es la diferencia entre el activo menos el pasivo. ¿Sí? O sea, la opción B. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Sí? La opción B, activo menos pasivo es patrimonio neto. Se complicó. Bueno, la ecuación dinámica sería la D. Activo más pérdida es igual a pasivo más patrimonio neto más ganancia. ¿Sí? Bien. Esto lo vamos a ver en la tercera clase, pero bueno. Creo que ahí termina. Ahí terminamos. Bueno, veamos. ¿Quién ganó? Z sacó 968 puntos. No sé quién es, pero bueno. Y Agustín Klein-Bielen, 951. Re bien. Bueno, perfecto. Muy bien. Muy bien por participar. Bueno, ¿les gustó el jueguito? ¿Sí? Tengo más para las próximas. Me mataron con las preguntas. Les voy a dejar una frase para que recuerden que para tomar buenas decisiones hay que contar con buena información. Una frase de Enrique Forley Newton. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Damos por finalizado, entonces, este encuentro.